Buenas, cordial saludo. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de los catalizadores por UREA para la disminución de emisiones. Para esto me acompaña Daniel García y quienes habla Juan David Silva. Estaremos compartiendo este material por medio de estas diapositivas. Comenzamos. Las emisiones de los motores diésel. Sabemos que para toda combustión o proceso de combustión necesitamos un gas o una sustancia la cual nos permita que este proceso se lleve a cabo, un medio donde se lleve a cabo la combustión. Obviamente necesitamos el combustible, el cual nos genere esta combustión. Para el caso de los motores diésel sabemos que nuestro medio es el aire y que la combustión se lleva a cabo por medio de aire a presión, a diferencia de los motores a gasolina, los cuales utilizan una chispa como ese accionante para la combustión. Pues bueno, en los motores diésel tenemos como ese medio al aire, el cual está compuesto mayormente en nitrógeno, con un 78% de nitrógeno, y oxígeno con un 21%. Estos dos compuestos principales, los cuales son los que inician o los que permiten que se lleve a cabo la combustión, son los componentes de entrada. Posterior a la combustión tenemos unos gases de desechos, unos gases los cuales son nocivos para la salud humana y para el medio ambiente. Algunos de estos gases son el óxido de nitrógeno o los óxidos de nitrógeno, el mono y el dióxido de carbono, y algunos carburos los cuales no pueden ser quemados o no son quemados en su totalidad en el proceso de combustión. El más importante de estos gases de desecho son los óxidos de nitrógeno, los cuales son altamente peligrosos para la salud humana y altamente nocivos para el medio ambiente. Por esta razón, la Unión Europea radicó una normativa anticontaminación, la cual se llama la Euro 5 y posterior la Euro 6. Esto dice o obliga a que los que producen y usan los motores diésel deben cumplir con los estándares mínimos de emisiones de gases contaminantes, los cuales deben ser inferiores a los 8 miligramos por kilómetro. Esto hablando principalmente del óxido de nitrógeno, el cual es el más peligroso, hablamos anteriormente. Para esto, las empresas desarrollaron una tecnología llamada el sistema SCR, reducción catalítica selectiva, el cual es una tecnología que utiliza un fluido para el sistema de escape basado en urea y un convertidor catalítico para reducir significativamente las emisiones de óxidos de nitrógeno. Esto lo que hace es adicionar el catalizador a los gases de desecho, los cuales transforman esos gases de desechos nocivos en gases prácticamente inofensivos, por decirlo de una manera. Se basan en urea, el cual es un compuesto a base de nitrógeno y que con el calor se convierte en amoníaco, conocido comercialmente como el AdBlue. Y pues este AdBlue es un compuesto a base de urea en un 32.5% y en un 67.5% en agua desionizada. Este compuesto es inoloro, incoloro y en pequeñas cantidades no es nocivo para el ser humano, y pues en algunos casos hasta se utiliza este aditivo como fertilizante para las plantas.
Bueno, al convertirse esta base de nitrógeno en amoníaco, gracias a las altas temperaturas que se manejan en este proceso de combustión, permite que aquellas partículas de óxido de nitrógeno puedan transformarse o descomponerse hasta llegar a ser partículas de nitrógeno, las cuales no son nocivas para el medio ambiente, pues hablamos al principio que el aire está compuesto por nitrógeno y oxígeno. Entonces, si liberamos nitrógeno o N2 al aire, este desecho es completamente saludable o no altera para nada nuestro aire, nuestro medio ambiente, el cual es 100% amigable. Al igual que transforma aquellas partículas de monóxido y dióxido de carbono, descomponiéndolas hasta vapor de agua y llevándola a pequeñas proporciones o pequeñas cantidades de dióxido de carbono. Esto entonces es lo que se libera al medio ambiente utilizando este sistema y este tipo de catalizador, el cual nos da una efectividad hasta de un 90%. Se dice que en algunos casos puede obtenerse una efectividad hasta del 95% sobre estos gases de desecho, pero tiene una desventaja, la cual es su alto costo. Cabe recalcar que este catalizador es adicionado por medio de un rociador, el cual es controlado de manera electrónica, lo cual permite liberar la cantidad necesaria de AdBlue dependiendo del uso que se le esté dando en el momento al motor, debido a que a bajas velocidades o a bajas revoluciones estaremos liberando unas menores cantidades de combustible o de diésel a la cámara de combustión, pero sí una mayor cantidad de aire estará entrando a la cámara. Por lo tanto, tendremos una mayor cantidad de óxido de nitrógeno liberado en la combustión, y esto requerirá que expulsemos o que adicionemos una mayor cantidad de catalizador. Por el caso contrario, si vamos a una velocidad más alta, a unas altas revoluciones, se permitirá un ingreso mayor o una rata de flujo de combustible dentro de la cámara de combustión mayor y una cantidad de aire inferior que ingresa en comparación con un motor a bajas revoluciones. Esto entonces ocasionará que tengamos una producción muy baja o casi nula de óxido de nitrógeno y sí una mayor combustión o una cantidad de partículas de monóxido y de dióxido de carbono de desecho al ambiente, así como aquellas partículas de carbono las cuales no alcanzan a ser totalmente quemadas. Por lo tanto, se debe monitorear de manera continua los niveles de catalizador o de AdBlue en nuestros tanques de almacenamiento. Se habla que alrededor del 5% del total de combustible que es quemado se consume en este AdBlue. O sea, eso quiere decir que por cada 100 litros, digamos, de combustible, habrá entonces un consumo de 5 litros. En el caso en que nuestro AdBlue llegue a su límite o nuestros tanques de almacenamiento estén vacíos, el motor no podrá arrancar o no permitirá que se dé dicho arranque. Bueno, antes de continuar con la exposición es importante que aclaremos a qué nos referimos cuando hablamos de NOx. NOx es en realidad una nomenclatura que usamos para referirnos a distintos compuestos de óxido nitrógenos.
Entre ellos tenemos el monóxido de dinitrógeno, que es uno de los más contaminantes. Se puede decir que una molécula de monóxido de dinitrógeno es capaz de causar el mismo efecto invernadero que 3 moléculas de CO2. Luego tenemos el monóxido de nitrógeno. Este es un compuesto bastante reactivo y cuando se junta con el agua y con el aire degenera en ácido nítrico y que a su vez causa lluvias ácidas. Luego tenemos el trióxido de dinitrógeno, que también es bastante reactivo y cuando se junta con el aire degenera en ácido nítrico, causante las lluvias ácidas. Luego tenemos el tetróxido de dinitrógeno, que es bastante tóxico para la vida humana y también bastante corrosivo. Luego tenemos el dióxido de nitrógeno, que es se considera el principal causante de las enfisemas pulmonares. Y por último tenemos el pentóxido de dinitrógeno, que es bastante reactivo y con el agua causa ácido nítrico. ¿Cómo se trata con el NOx? Bueno, el NOx no se puede eliminar físicamente como se hace con las partículas. O sea, no hay un filtro que podamos poner que nos atrape las partículas o las moléculas de NOx. Por lo que en contraposición lo podemos eliminar con procesos químicos. O sea, si hacemos una reacción química que transforme a estas moléculas o a este compuesto en compuestos más amigables con el medio ambiente, como el hidrógeno y es el agua. Para producir esta reacción química se precisan dos elementos: un compuesto químico que reaccione con los peligrosos NOx y lo transforme en otros gases inocuos, y un catalizador que facilite que el proceso tenga lugar. Abajo vemos un pequeño esquema de un sistema CCR. Vemos los gases de escape que dejan al motor a la izquierda, y vemos que primero tenemos un filtro para las partículas en donde quedan estas atrapadas. Luego tenemos un dosificador de urea que inyecta la urea a nuestro flujo de gases de escape. Y a la derecha tenemos un catalizador que está hecho de ciertos materiales que facilitan la reacción entre la urea y nuestros gases de escape. El objetivo es que al final los gases de escape tengan 0 niveles de NOx y de partículas, pero esto no es tan así. Esto tiene cierto porcentaje de eficiencia, pues nuestros sistemas no son tan buenos aún. Esto es un catalizador. El catalizador generalmente está hecho de bases de platino para incrementar la velocidad de la reacción de reducción. Generalmente tiene forma de panales o de láminas. En este caso estamos viendo uno de panales. Y abajo podemos ver la fórmula de la reacción química que obedece este proceso. Tenemos del lado izquierdo los óxidos nitrógenos y la amonia, que es aportada por nuestra urea, y un poco de oxígeno. Y a la derecha tenemos el resultante, que idealmente debería ser solo nitrógeno y agua, pero recordemos que este proceso no es 100% eficiente. La eficiencia de este proceso está entre el 50 y el 70% dependiendo del sistema. Sí. Esto es un ejemplo de un sistema CCR y sus partes. Tenemos el lado derecho superior el tanque donde se guarda el amonio. Este tanque generalmente tiene una capacidad de 20 litros y demora más o menos 20.000 kilómetros. Aquí tenemos la tabla de control electrónico que nos ayuda a dosificar la urea mediante el módulo de dosificación, que es como un inyector, y esta decisión la toma con respecto a la decisión que recauda los diferentes sensores, que es posterior al catalizador. Ahora, mide la cantidad de óxidos nitrógenos que hay en el gas de escape al momento de entrar en el sistema. Aquí tenemos dos sensores de temperatura. La temperatura de este proceso es muy importante, porque recordemos que para las reacciones químicas, a más temperatura, pues más fácil se da la reacción química. Aquí tenemos una caneca de oxidación que reduce los NOx un poco, oxidando ciertos compuestos como el monóxido de nitrógeno. Aquí tenemos un mezclador que intenta homogeneizar la mezcla que hay entre la urea que inyectamos y los gases de escape que inyectamos, para que la reacción sea lo más uniformemente posible. Estas son las placas de las que hablábamos, que están en base de platino, que sirven como catalizador para nuestra reacción química. Y al final tenemos dos sensores que nos miden la cantidad de partículas que eliminamos y la cantidad de compuesto NOx que no eliminamos. Esto es importante, y estos dos sensores nos sirven como referencia para saber si nuestro sistema está funcionando bien o está funcionando deficientemente. Ahora, hablemos de precios. ¿Es caro reportar el AdBlue? Bueno, teniendo en cuenta que nuestro tanque tiene 20 litros, como hablábamos, y una capacidad de 20.000 kilómetros, actualmente esos 20 litros de AdBlue tienen un precio medio de 40 euros, lo que viene siendo 103.000 pesos.
Actualmente pues la apostar como tal no está barata, pero si tenemos en cuenta que solo se hace una vez cada 20.000 kilómetros, el costo por kilómetro desciende hasta 5 pesos, lo cual es ridículo a la hora de compararlo con la posibilidad de tener cáncer de pulmón. Y eso será todo. Muchas gracias.